En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a el inicio del discipulado básico que ya hemos entrado a a nuestro segundo módulo y también hemos arrancado con la lección número, ¿se acuerdan qué número hemos empezado? La lección número 5, ¿no es cierto? Entonces, hoy nos toca llevar nuestra lección número 6. Así que una vez de haber dado las gracias a Dios por este tiempo de misericordia, de gracia, pues nos sometemos a la autoridad de la que puedan estar atentos, atentas. Algo clave del discipulado es eso, la disciplina, ¿no? La disciplina. Entonces, los discípulos que se están conectando tienen que entender que esto son clases para su preparación, no es un estudio bíblico. No. Recuerden que un punto importante de un discípulo hacia un maestro, ¿cuál era? La disciplina, ¿no es cierto? Un discípulo no puede ser indisciplinado, ¿no? No puede ser. Él obedece al maestro, obedece las instrucciones del maestro, ¿no? Con esto no he dicho de que me obedezcan a mí, sino obedezcan a la palabra. Y recuerden que ustedes se han comprometido con el discipulado, ¿no? Yo también he visto la manera de hacerlo más cómodo. Sé que muchos trabajamos, muchos tenemos familia, a veces el tiempo tal vez no es eh, extenso para muchos, entonces lo hemos dividido en tres, ¿no? Primer módulo, segundo módulo y tercer módulo, ¿no? Entonces, para que sea con más calma. Entonces, cada vez que empecemos el discipulado, tú proponte en tu corazón que seas eso, disciplinado, ordenado, obediente. Y lo dijimos también, ¿no ve? Dijimos que era claves importantes del discípulo que era obediencia, ¿no? Sacrificio, esfuerzo, y esto también tienes que tomarlo así. Este es tu discipulado. Recuerda que cada persona que está acá está siguiendo tu discipulado. Y desde ya les digo, el que va a acabar el discipulado o el que ha empezado desde el segundo módulo y lo acaba hasta el final, esto va a ser transformado. Desde ya les digo, acabas el discipulado, tú vas a ver un cambio notorio en tu vida de fe y en tu vida cristiana. Lo triste muchas veces del discipulado es que muchos lo toman y rápidamente se desaniman, ¿no? Eso hemos visto también acá. Por eso decía, en la bienvenida e introducción éramos casi 28, casi 30 éramos, ¿no? Y sé que van a ir mermando, pero a los que están quedando acá ya les digo, no se desanimen. Esto va a ser transformador. Muy bien, y va a ser bonito cuando lleguemos al final y digamos, a ver quiénes han llegado hasta el final, hagamos una reunión de regocijo, de dar también esas felicitaciones, ¿no? De los hermanos que han seguido desde el 1 hasta el 11, otros que se han sumado a la lección 5, pero han llevado la lección 1 de manera diferida porque los videos están grabados, ¿no? Por eso también se le da los materiales, amados hermanos. Los materiales, si se han dado de cuenta, no es copiado y pegado, es algo que estamos haciendo, estamos trabajando también, ¿no? Entonces, todo eso se da porque entendemos que el que quiere ser discipulado está poniendo de su parte. Muy bien, entonces cada discipulado, recuerden, mira, es 2 veces a la semana, lunes y viernes, nada más, lunes y viernes. Ya vamos a acabar el segundo módulo y tú puedes llevar un receso. Si no, si quieres seguir aprendiendo, porque se viene el estudio a la carta a los romanos conmigo, ¿no ve? Entonces recuerden siempre que una clave del discipulado es la disciplina. También he pedido que se me haga tareas y hasta el momento una persona no más ha dado. Esa persona tiene 100 sobre 100, ¿no ve? Ya sabe quién es, aquí está. Los demás no, han dicho no, no tengo tiempo, no, así. Entonces, recuerden que la disciplina es muy importante. Por favor, amados discípulos, amadas discípulas, si el hermano Fernando le dice, recuerden que esto ustedes lo llenan, llénenlo, ¿ya? Llénenlo y saquen una fotito y mándenme, ¿no? Entonces, ya va a depender de cada uno. Cada uno está siguiendo su discipulado. ¿Por qué? Porque yo estoy dando a todos por igual. A todos estoy dando por igual. Todos entran a la misma reunión, a la misma clase, al mismo estudio, pero ya uno ya ve quién lo toma en serio, quién lo toma de manera desordenada o solamente los estudios entran, ya cada uno lo va a ver, ¿no? Pero yo les pido, les ruego, ¿no? Que
comprométanse con el discipulado. Son solamente 4 lecciones, de las cuales 1 ya hemos acabado. Nos falta nada más 3. Por favor, comprométanse, ¿ya? Esto también va a haber tareitas. Recuerden que tenemos el examen final también. Así que estén atentos. Ahora, no sé si preguntar, pero a ver, voy a tener esperanza. ¿Quién se ha memorizado el texto de la lección número 5? A ver, conscientemente. ¿Quién se ha memorizado? Y que lo repita ahora. Ese ya tiene, sin eso ese ya no tiene, necesita examen. Se ha librado del examen. A ver, ¿quién se recuerda cuál era el texto base de la lección 5, que era la obra de Cristo? Por si acaso ya estamos transmitiendo en Facebook ahí. ¿Ve? Nadie. Ya. Ahí tenemos, un jalón de oreja para todos. Recuerden que cada lección tiene un texto base, el cual hay que memorizar, el cual hay que aprender, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque te recuerdas lo que aprendimos en la lección número 2, cómo conocer tu Biblia, y uno de los puntos importantes, ¿cuál era? Memorizar, ¿no? Cuando memorizamos textos y los guardamos en nuestro corazón, ese texto poco a poco se va haciendo realidad en nuestras vidas. Por ejemplo, el texto de la obra de Cristo era lo que Pablo dice en Corintios, ¿no? Yo os predico lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice, ¿no es cierto? Entonces, a eso se hace realidad mientras vamos leyendo, estudiando la lección, y poco a poco tú, mientras meditas en eso, memorizas eso, eso se va quedando ahí. Ustedes me han visto, ya, amados discípulos, que muchas veces en sus materiales hay textos que yo menciono y no están. ¿Por qué? Corazón, ya lo tengo. Entonces, un punto importante de tu discipulado es que tú te estás preparando para otro. Ese es el punto, que tú te estás preparando ahora para discipular a otros. Entonces, cuando yo te doy este texto, tienes que memorizar, no es por mí, no es por el discipulado, es por tu bien, te va a ayudar, hermanos. Y eso que te estoy dando un solo texto por una lección. Trata de cumplir eso. Yo sé que te va a ayudar y así tú vas a memorizar más los textos rápidamente. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, cada lección tiene un texto para memorizar. Ojo, porque en el examen yo te voy a preguntar, describa cuál es el texto clave o fundamental del, voy a colocar, y coloque, y ya tienes que mover atención a lo que estamos haciendo. Muy bien. Es importante también a veces recalcar las ordenanzas y también nuestras reglas que tenemos. Recuerde que esto es discipulado, no es un mensaje, no es un devocional, es discipulado. Por lo tanto, un poco de disciplina tengamos. Ya eso les digo, yo sé, les va a hacer bien. Yo sé por qué se los digo. Muy bien, yo sé que les va a hacer bien, así que produzcamos un poco más, hagamos un poquito más de esfuerzo. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Hablan sus materiales en la lección número 6. Llegamos a la lección número 6. Título: Trata con el pecado. No voy a revisar material. Ya voy a apelar a sus consejos. Las 10 plagas de Egipto. Ahí, no sé. El plaga de ranas vamos a mandar. Espero que estén con material. Muy bien. Lección número 6. Los que prender su micrófono y decirme si el audio está saliendo bien, por favor. No, Porque contigo. hemos cambiado de micrófono y quiero saber si está saliendo fluido. ¿Sé lo que es? Buenas ¿Ah? tardes, hermano Fernando, se oye un poquito cortado. Muy bien, creo que es por el internet. Ahorita, hace un momento estaba fallando, pero no sé si ahora se me escucha mejor. Ahora, ¿se me escucha mejor? A veces lo hace Ahora sí. mire, le voy a ser muy sincera, esto no vale la pena comprar. De pan. O sea, no vale la pena. Ok. Bien, si se va cortando, hermana Pati, por favor, me dice, ¿ya? Si se escucha muy entrecortado, me va a decir, ¿ya? Hace un momento el internet estaba fallando, pero ahora no lo veo, no veo la señal de eso, ¿ya? Si se está cortando mucho, me dice
y vamos a tener que transmitir por el celular, nomás también, ¿ya? Pero me van diciendo ahí los mensajitos o pueden cortar la reunión y dice, hermano, se escucha entrecortado y cambiamos el micrófono aquí al celular, no importa, ¿ya? Estamos probando algo diferente, pero ojalá que el internet nos dé. Muy bien. Saquen sus materiales. Lección número 6. Vamos a arrancar. Vamos al texto clave. Vamos al texto inicial. Vamos al texto inicial. Romanos capítulo 7, verso 19 al verso 20. Romanos capítulo 7, verso 19 al verso 20. ¿Alguien que esté con Biblia podría dar lectura, por favor? Romanos capítulo 7, verso 19 al verso 20. Este es el texto que vamos a memorizar para la lección número 6. Muy bien. Alguien que esté con Biblia, encienda su micrófono y ayúdeme, por favor. Amén. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. La lección número 6 lleva por título Tratando con el pecado. Y vamos a ver eso, amados hermanos, en nuestra introducción en el material. Como pudimos ver en la lección 4, que era la salvación y la seguridad de salvación, una vez que una persona ha sido salva, pasa a formar parte de la familia de Dios. Y es colocado en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pero también, pero también vemos, ahora tiene dos y están dentro de la vida del creyente, conocidos también como el viejo y el nuevo hombre. Entonces, amados hermanos, hemos hablado, finalizábamos el módulo número 1 con la lección de la salvación y la seguridad de salvación. Y en ahí hablábamos acerca de cómo pasamos a formar parte de la familia de Dios, cómo Dios nos transforma el corazón del hombre y nos da el nuevo nacimiento. Ya como resultado, aparte del bautismo o el sello del Espíritu Santo, también se nos da la adopción en Cristo, ¿no? ¿Qué es adopción? Que hemos sido El micrófono Se cortó el no, audio. no se escucha, hermano. No se escucha nada. No se escucha, hermano Fernando. No, no se escucha nada, hermano. No se escucha, hermano Fernando. Hola, hola, ¿se me escucha ahora? Hola, hola.
Ahora sí, hermano. No se escucha, hermano. Aún no. Hola, hola, ¿se me escucha ahora? Por favor, me Ahorita ayudan con ya, eso. ya se oye. Muy bien, como siempre, problemas técnicos tenemos acá. Ahora, si se me está escuchando, ahí me van a ir confirmando, por favor, si se me está escuchando de manera fluida. Si se me está Perfecto, hermano. Ok, muchas, pero muchas. Muchas gracias, hermano. Como siempre, problemitas, no falta. Mil disculpas a todos, mil disculpas. A los que están en Facebook también, mil disculpas. Estamos aprendiendo a usar. La realidad es que estamos utilizando un nuevo instrumento que me han dicho que es bueno para el audio. Pero a ver, vamos a ir también controlando eso, ¿ya? Continuaremos, ¿les parece? Habíamos quedado en el texto clave que es Romanos capítulo, ¿se acuerdan qué título, qué Romanos es? Romanos capítulo 7, verso 7, 19. 19, 20. Exacto, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vamos a comenzar. Les había ido diciendo, amados, que una vez que una persona es salva, tiene dos naturalezas, conocidas en la Biblia como el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿No es cierto? Y empieza la lucha, y empieza tal vez el combate entre nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre. Eso es lo que empieza. Muy bien. Y eso es lo que nos dice porque hemos entendido la salvación, hemos entendido nuestra seguridad de salvación y recordada, proclamada, exaltada, glorificada y testificada. En cuanto a eso, quedaba la pregunta que muchos nos hacemos y es cómo comportarnos siendo ciudadanos del cielo, pero aún viviendo en este mundo. ¿No es cierto? Y ahí surge este tema que es tratando con el pecado. Lo decía la lección pasada, el mundo no ha cambiado, está empeorando, pero nosotros seguimos en este mundo. Dios hace una regeneración con el creyente, le da un nuevo corazón, nace de nuevo, le da la mente de Cristo, le equipa del poder espiritual del Espíritu Santo y lo vuelve a poner en el mundo para que viva el mundo, viva en este mundo reflejando la luz de Cristo y reflejando también el testimonio y la vida de Cristo. Eso es lo que hace. Entonces tiene que tratar con el pecado, tiene que seguir lidiando con el pecado. Y en esta lección vamos a ayudarte a ver cómo combatir con el pecado, cómo luchar con el pecado y cómo tratar con el pecado. Entonces, si vamos a hablar del pecado, tenemos que entender qué es pecado. Y dos, muy bien, permítanme un momento compartir pantalla. Permítanme un momento compartir pantalla. Hemos preparado unas diapositivas bonitas para ustedes el día de hoy. Entonces, vamos a ir tratando con el pecado la lección de hoy. Vamos a la introducción que ya la vimos y acá está. Un concepto sobre el pecado. Pecado es rebelión contra Dios, ¿no es cierto? Pecado es rebelión contra Dios. Este es el concepto más alto del pecado. Este es el concepto más alto del pecado, que es una desviación completa a los designios de Dios, ¿no? Repito una vez más. Este es el concepto más alto del pecado, que es una desviación completa a los designios y la voluntad de Dios. Todo pecado es una afrenta directa a Dios. Quiero que entiendan esta parte. Tenemos varios conceptos del pecado, como pecado es infracción de la ley, pecado es aborrecer al hermano, pecado es lo moral. Hay muchos conceptos, pero te van a llevar a un solo punto, y este es el punto más alto. Todo pecado, toda desviación, toda desobediencia es una afrenta directa contra Dios. Para eso voy a pedir que me lo alisten mis hermanas, los que están con Biblia, mis hermanos también.
Isaías capítulo 1, verso 2. Otra hermana o hermano alista Génesis 13:13. Génesis 13:13. Vamos a ir con esos dos textos. Isaías capítulo 1, verso 2, Génesis 13:3. Entonces, tenemos que entender una cosa que va a partir de la esencia del pecado. La esencia del pecado es una afrenta, es Satanás quien se afrentó directamente contra Dios. ¿No es cierto? Quien se puso contra Dios, quien desobedeció a Dios. ¿No es cierto? Entonces, todo pecado, toda desviación es una afrenta directa contra Dios. En Isaías capítulo 1, verso 2, no sé si alguien lo tiene, el profeta Isaías, hablando por voz de Jehová, va a decir lo siguiente a Israel y también por aplicación a las personas. Isaías capítulo 1, verso 2, ¿alguien lo tiene? Amén. Así Adelante. dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. ¿Qué dice Dios ahí? Como ustedes saben, Isaías va a ser muy exhortativo a la nación de Israel, a los dos reinos, reino del sur y el reino del norte. Lo dice en el versículo 1. ¿Qué había hecho este pueblo de Israel? Dice Dios, yo los crié, yo los engrandecí, yo les di la tierra, pero aún así, ellos que se rebelaron. La rebelión de Israel no era primariamente con el sacerdote, con el líder, con Josué. Cuando las personas se rebelaron, los judíos se rebelaron contra su líder que era Moisés. Cuando ellos desobedecieron las ordenanzas, no dijeron contra Moisés hemos pecado. No, Dios ¿qué dice? No, contra mí han pecado. ¿Por qué? Porque yo los liberé, yo los saqué, yo les di un pacto, yo los crié como a hijos, como a mis primogénitos, diría en el Éxodo, y los engrandecí, les di una tierra. Y sabes qué, Israel, cuando tú has pecado, desobedeciendo la ley que yo di a través de mis profetas, a través de mis líderes, sepan algo, contra mí se han rebelado. ¿Estás entendiendo esto? El pecado directamente contra quiénes? Contra Dios. Mientras alguien alista Génesis 13:13, ¿se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Quién no sabe esta historia? La historia de Sodoma y Gomorra nos habla de la depravación completa de estos dos pueblos, los cuales se habían desviado a sus placeres más, pero más oscuros. La historia nos cuenta que los sodomitas eran completamente sádicos ante lo sexual. Se cuenta también la historia que lo que más pudo haber resaltado ahí era la homosexualidad, el sexo desmedido. ¿No es cierto? Todos sabemos la historia. Pero mira lo que dice Dios en Génesis capítulo 13, verso 13. Moisés hablando acerca de este pecado de este pueblo, él dice, ¿contra quién han pecado? Escuche, Génesis capítulo 13, verso 13. Adelante, ¿alguien lo tiene? Amén. Adelante. Génesis capítulo 13, verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿qué eran? Malos. ¿Qué más? Pecadores, porque hacían malas cosas, malas prácticas, desviadas, equivocadas, torcidas, corrompidas, sucias. Muy bien. Imagínate tú esto. Imagínate, tú sabes la historia que cuando los ángeles vinieron donde Lot y vino una turba, ¿no? Y quiso, saca esos dos ángeles, saca a los ángeles, ¿no? Y los historiadores y muchos teólogos afirman que estos dos ángeles prendieron ese instinto de poder tener relaciones con ellos. Es más, ellos al momento que dijeron, sáquelos, ¿no? Queremos tener relaciones con ellos. ¿No es cierto? Y dice que entre la multitud no solo había 20 personas mayores, sino incluso había pequeños. O sea, la depravación estaba completa. Ahora, ponte a pensar esto. Pongamos esta escena para que entendamos esto. Si a estos dos ángeles que se han humanado, ellos querían tener relaciones con ellos. Imagínate lo que pasaba en ese pueblo. ¿Qué pasaba con los hijos, con las hijas? Porque también se sabe que en este pueblo tenían relaciones incluso con animales. ¿Te das de cuenta? Había padres con hijos, hijos con padres, o sea, era todo un caos.
Y uno puede pensar, ¿cómo vas a tener relaciones con mi madre o con mi hermana o con tu propia hija? Estás faltando a tu propia hija, estás faltando a tu propia esposa, estás faltando a tu propio padre. Uno puede pensar eso, ¿sí o no? Pero Dios dice, más allá de pecar contra el papá, contra la mamá, contra el hijo, contra el nieto, etcétera, ¿sabes contra quién están pecando? Contra mí. ¿Y qué dice Génesis 13:13? En gran manera. ¿Te das de cuenta? Entonces, la maldad, la desviación, el pecado que el hombre comete, primariamente, esencialmente, es una afrenta directa contra Dios. Eso también le pasó a David, ¿se acuerdan? En el Salmo 51. David pecó, número uno, contra Betsabé, porque no era su esposa, la deshonró. Número dos, David pecó contra su familia, deshonrando a su esposa, deshonrando a sus hijos. Número tres, David deshonró a la nación entera. Por ese pecado, la nación mucho tuvo que sufrir. Y David sufrió mucho en cuanto a su familia, en cuanto a sus esposas, en cuanto a sus hijos, ¿sí o no? Ustedes saben la historia. Pero es interesante notar que cuando él llega a un arrepentimiento confrontativo después que se viene al encuentro del profeta, él se arrepiente, entra en ayuno y en su Salmo 51, uno puede pensar, David, pídete perdón de tu esposa. David, pídete perdón de Betsabé. Ella tenía esposa. Pídete perdón del esposo. Usías, si no me equivoco, ¿no? Pídete perdón de él, porque tú lo mataste a sangre fría. Cobardemente fue lo que hiciste. Uno entiende y cuando mira el pecado dice, afrentó contra él, contra él, contra él, contra la nación. Pero David, entendiendo el arrepentimiento y entendiendo la consecuencia de su pecado y hasta dónde llegó su pecado, él dice, contra ti he pecado, lávame, ¿no es cierto? Y seré más blanco que la nieve. Entienda lo siguiente, amado discípulo. El pecado, tú tienes que entenderlo, que primariamente estás afrentando contra el carácter de Dios, contra la voluntad de Dios, contra los designios de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no le pidas perdón a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, si tal vez tú le has ofendido en alguna palabra o tal vez has tenido alguna rencilla. Claro que tienes que pedir perdón, pero recuerda, ese perdón no te limpia del pecado. No puede darte una buena conciencia. Por eso David que dijo, lávame y seré más limpio que la nube, ¿no es cierto? Lávame con hisopo. Recrea los huesos que has quebrantado y vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, ¿dónde va? David nos enseña en su Salmo 51, el mejor de los arrepentimientos, que primariamente, ¿dónde tenemos que ir a arrepentirnos? A Dios, a su persona, para que Él nos limpie del pecado y Él nos restaure nuestra vida. Entonces, tú tienes que entender eso muy bien. Cada pecado que haces, cada acción en desobediencia, tú dirás, le he fallado al pastor, le he fallado a los líderes de jóvenes, le he fallado a la iglesia. No, la Biblia responde y dice no. Al quien tú has fallado es a Dios. Porque pecado, ¿qué es? Afrenta contra Dios. Wow. Ahí nomás como que nos ponen secos, ¿sí o no? Hermano, entonces, si discuto con mi esposa y nos tratamos feo, ¿eso es una afrenta contra Dios? Sí. Yo pensé que con pedir perdón a mi esposa, disculpame, estaba enojado, ya me ha perdonado y me olvido. ¿Y de Dios? ¿Y qué momento piensas pedirte perdón de Dios? Tú que en tu trabajo con tu compañero, con tu jefe, a veces pasa, ¿no ve? Momentos de choque en el trabajo, ¿sí o no? Los varones y mujeres me van a entender. Pasa esos momentos y tú no aguantas y le tiras una palabra. Y más tarde dices, perdóname, sí, estaba un poco acalorado y todo eso. Pero de Dios, ¿en qué momento vas a seguir? Señor, perdóname, no he actuado como tú nos mandas. ¿Te das de cuenta? Porque a veces no entendemos la esencia del pecado, contra quién es, desviamos el perdón o desviamos la necesidad de pedir restauración. Entonces, primariamente, ¿dónde quién tenemos que ir? Padre, perdóname. Perdóname, Padre. Solamente tú me puedes dar esa limpieza. Solamente tú puedes volver el gozo que yo sentía, la comunión que yo tenía contigo. ¿Te das de cuenta? Entonces, cuando uno peca, tiene que entender que primariamente está pecando contra quién, está rebelándose contra quién, está yendo contra quién, contra Dios. ¿No es cierto? Espero que entendió esa parte. Punto número 2. Perdón, antes del punto número 3,
Dice ahí en el material, el ser humano se revela ante Dios en tres áreas propias e individuales. No sé si esto está en el material y si está, anótenlo ahí también, ¿ya? El ser humano se revela ante Dios en tres áreas propias e individuales, o sea, personales. Uno, en sus acciones. Dos, en sus actitudes. Y tres, en su naturaleza. Repito, en sus acciones, en sus actitudes y en su naturaleza. Déjenme un momento explicarles esto. Esto es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Mientras estudiaba este tema. Añadí esto, ¿por qué? Porque esto vamos a ver más adelante. Miren aquí un momento a la pantalla. Quiero que entendamos esta parte. Los pecados que cometemos son productos de nuestra naturaleza. Algo está mal aquí adentro. Por eso está algo mal en nuestro comportamiento. Ahora, cada persona es individual y personal. Y como somos individuales y personales, tenemos tres áreas en las cuales pecamos, en las cuales nos rebelamos contra Dios. Uno, por dentro hablaremos primero. Por dentro, ¿qué? Nuestra naturaleza. ¿Tenemos naturaleza pecaminosa, caída, desviada? Sí. Ahora, resultados de la naturaleza pecaminosa, dos consecuencias en lo exterior. Uno, mis acciones y dos, mis actitudes. Entonces, las acciones que son lo que hago, ¿no es cierto? Cómo vivo, cómo me expreso, cómo pienso de las cosas, cómo estoy viviendo mi vida. Y como mi naturaleza es caída, dice la autora a los proverbios, del corazón malo, el corazón es engañoso y salen cosas perversas, dice Jesús en Mateo, hablando en el Sermón del Monte. Cosas perversas salen del corazón del hombre, ¿sí o no? Contaminación, malas palabras, malos pensamientos, etcétera. Pero como mi naturaleza es pecaminosa, mis acciones van a resultar eso, porque lo que uno es por dentro es lo que uno refleja por fuera. ¿No es cierto? Y segundo, mis actitudes, es decir, mi manera de pensar, mi mentalidad, mi cosmovisión, mi manera de ser. Todo eso, ¿cómo está? Desviada, equivocada, errónea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando un joven o una señorita, en este tiempo han visto, ¿no? Los hermanos antiguos, igual jóvenes antiguos como ya me van a entender. Los jóvenes ahora, ¿cómo son? Para los jóvenes, cualquier momento se enamoran, ¿sí o no? A los 13 ya amo, dice. Le amo a mi compañera de curso. ¿Pero cuántos años tienes? 12, te dice. ¿Ya sabes qué es el amor? Sí, aquí siento maripositas, ¿no? Así dice, ¿no? Entonces, como su naturaleza está desviada al pecado, ¿qué va a resultar eso? Malas acciones. Por lo tanto, sus actitudes, ¿qué van a ser? Equivocadas, malas. Por eso un joven, ¿qué dice? Bueno, he acabado esta relación, ahora a otra relación me voy a saltar. Así dicen, ¿sí o no? Así dicen. Las señoritas igual. ¿Han escuchado la frase, no ve? Mientras llega ¿cómo es esa frase? Mientras llega el correcto, hay que disfrutar del equivocado. Algo así, ya no sé muy bien, pero la leí. Una señorita dice así, ¿no? Mientras llega el correcto, hay que estar con los incorrectos, así, ¿no? Y el joven también. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Claro, porque la juventud así está el día de hoy. ¿Por qué eso es, hermano? Ahora tú lo sabes, porque tienen naturaleza caída, desviada. ¿A dónde? Al pecado. Por lo tanto, ¿eso qué va a reflejar? Sus pensamientos no van a ser correctos. Por eso hoy en día, ¿qué más hay? No, hermano, ¿qué es eso de casamiento? Al antiguo estás hablando, casarse, casarse. Hoy, unión libre, arriba, unión libre, que haya ley todavía. Esos son de qué? Malas actitudes. ¿Por qué? Porque tú tienes una mala naturaleza. Así que ustedes como cristianos, como cristianas, no tienen que aplicar eso, no tienen que avalar eso. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es cosa del pasado. Por lo tanto, hay consecuencias. Como uno tiene la naturaleza pecaminosa, en dos resultados externos va a concluir. ¿Cuál? Mis acciones van a ser malas. Por lo tanto, ¿qué más? Porque mis actitudes, mi pensamiento, mi cosmovisión es equivocada. ¿No es cierto? En este ejemplo de los jóvenes, no entienden qué es el amor y no entienden qué cosa, que Dios instituyó el matrimonio. No es que tú dijiste hombre con mujer y familia a mi manera, unión libre. Si me equivoco, entonces me separo, pues. Hoy en día, ¿quién no se separa? Además, a la moda está separarse. Después me puedo volver a casar 3, 4, 5, 6, 7 veces. Pero a ver, un momento.
Esa es tu manera de pensar y tu manera equivocada, tu actitud de ver mal la vida. Porque la Biblia, ¿qué dice? No, Dios instituyó el matrimonio. Es algo sagrado para Dios, ¿sí o no? Cuando tú entiendes que el matrimonio es algo sagrado, ya no puedes estar, a ver, ¿funcionará con ella? Con él no, tal vez, será, probaré. No hay eso. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ha cambiado. Y si tu naturaleza ha cambiado, tus acciones cambian y por ende tus actitudes van a cambiar. Te lo dije eso la semana pasada, en Gálatas 1:4, ¿qué nos dijo Dios? Que a través de esa obra de en Cristo, ¿qué? Nos sacó de ese mundo de maldad. Por eso no podemos ser sometidos a eso. ¿No es cierto? Tú recordarás, sí, hermano, así era antes, tal como tú dices. Por eso, ¿qué éramos? Teníamos una vieja naturaleza, con viejas acciones y con viejas actitudes. Por lo tanto, el concepto del pecado es una afrenta directa contra Dios y el ser humano que hace esto es porque tiene tres áreas propias individuales que cometen esta rebelión contra Dios: su naturaleza, sus acciones y sus actitudes, ¿no? Y estas tres le hacen delante de Dios que un pecador. Ahora entiendes lo que hablaba. Mira cómo se conecta el discipulado. Me encanta ese discipulado, ¿no? Con todo bien ahí conectado. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, amados hermanos, nos vamos aquí a ver lo que sigue, ¿no? Punto número 3. Punto número 3. ¿Por qué peco? Esa es la pregunta. ¿Por qué peco? ¿Por qué peco? Muy bien, esta pregunta es la que tal vez vamos a tardar un poco, pero quiero que se vayan de aquí nutridos. Moisés, hay un pecado que mora en mí. Entendimos eso. Pero antes de eso, ¿qué vimos? Un concepto del pecado, el más gradual, el más importante. ¿Cuál? Cualquier pecado, todo pecado es afrenta directa contra quién? Contra Dios. Y como yo peco en tres aspectos, naturaleza, actitud y acciones, entonces Dios, ¿qué dice? No, acciones equivocadas, naturaleza pecaminosa, actitud equivocada, errónea. Conclusión de Dios, estás destituido de mí, eres pecador. Pero como hemos visto, esto es solamente un concepto. Como hemos visto en la salvación, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. En ustedes, amados discípulos y amadas discípulas, hay dos naturalezas: la naturaleza caída y la naturaleza divina, o conocidos también como el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿No es cierto? Ahora, uno entiende y dice, pero ya soy del Señor, voy a la iglesia, me he convertido, amo al Señor, yo sé que le amo, pero peco. Y muchas veces caigo en lo mismo. Y la pregunta surge, ¿por qué peco? Por esto esta lección, ¿cómo se llama? Tratando con el pecado. No dice cómo vencer al pecado. No, dice tratar. ¿Por qué? Porque hay que lidiar, hermanos. Muy bien, eso de pisar, de atar, no, porque el pecado siempre va a estar, en especial este que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, la Biblia, ¿qué te dice? No te dice pisale, atale, botarle ahí, no sé dónde le han votado ahí, no sé, hasta le han mandado a otro país, ¿no? Falta nada más que le manden a Tokio, ¿no? A Asia. No, la Biblia, ¿qué nos enseña? A tratar con el pecado, a lidiar con el pecado. Y eso es lo que esta lección nos va a enseñar. ¿Por qué peco? Veamos esto en los siguientes puntos. 1, lo que te había adelantado. Heredamos la naturaleza pecaminosa. Alguien, por favor, hermana Belén. Luego mi hermana Sandy también. Pero, hermana Belén, Romanos capítulo 5, verso 12. Recuerden que estamos en el punto número 3. ¿Por qué peco? ¿Por qué peco? Y vamos a ver eso también. Vamos a ver esto en 3 puntos, si no me equivoco. A ver, sí, en 3 puntos vamos a ver. 1, porque tenemos o hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente. Hermana Belén, ¿podrías darle lectura, por favor? Amén. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Aunque hemos sido justificados y perdonados de nuestros pecados y hemos sido aceptados dentro de la familia de Dios, el creyente continúa pecando. Y esta es muchas veces la frustración con la que él o ella vive.
el creyente aún sigue cayendo en algunas faltas, porque aún la vieja naturaleza permanece en él o en ella. Romanos 5:12 nos dice lo que dijo nuestra hermana: por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es algo que muchos sabemos, que tras la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva, nacemos con esta naturaleza caída a semejanza de Abraham, porque ¿cómo fue creado Adán? A semejanza de Dios, sin pecado. Pero después, ¿cómo fueron creados sus hijos? A semejanza de Adán, es decir, con una naturaleza desobediente, pecaminosa, rebelde. Pero viene el postrer Adán. Alguien del Zoom que me diga, ¿por qué se le llama a Jesús el segundo Adán? ¿Por qué? El que me dice que se parecía a Adán debe tener alguna foto también, ¿no? A ver, ¿por qué se le conocía a Jesús como el segundo Adán? ¿Por qué le dice Pablo el segundo Adán? Ahí también en el Facebook escriben las respuestas. Los del Zoom. ¿Están ahí los del Zoom? ¿O? Que con A ver, él hermano. inicia todo de nuevo, vuelve todo al inicio. Ya, hermano Luis. Porque nacemos del primer Adán, pero el primer Adán pecó y y en Cristo nacemos, los que nacemos en Cristo, nacemos en el nuevo Adán, como que Él hace de nuevo todas las cosas, algo así. Ya, pero hay algo más central en lo que estamos hablando. A ver, ¿alguien? Hay una comparación, porque lo compara el Adán, el postrer Adán. Tiene que haber una relación entre los dos. Fue el único que pudo cumplir con todo. Es perfecto. No. ¿Alguien? Hay una igualdad entre el Adán y el postrer Adán. Por eso el contexto está hablando del pecado. ¿No es cierto? ¿Cuál es? Te dije la respuesta. La naturaleza. Solamente existieron dos hombres con naturaleza sin pecado. ¿Quiénes fueron? Adán y Cristo. Anoten, pues, hermanos, anoten, no están prendiendo sus cámaras, no están prendan sus cámaras. Lo que dijeron es exacto. Claro, él cumplió toda la ley, él vino a rescatar lo que había perdido Adán. Está bien, exacto. Pero en este punto de la naturaleza, entiende eso. Solamente existieron dos hombres y por eso Pablo le llama el postrer Adán. En Romanos capítulo 5, verso 12, lo va a llamar el postrer Adán. ¿Por qué? Por su esencia comparativa a la de Adán, es decir, su naturaleza. Solo existieron dos hombres en este mundo que no tenían naturaleza pecaminosa: Adán y Cristo. Muy bien, anoten eso. Entonces, vamos a continuar. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas, tenemos, tras la desviación, obviamente la diferencia es que Adán no tenía naturaleza pecaminosa, sí, pero desobedeció. ¿No es cierto? Entonces, Cristo, a diferencia de Adán, sí obedeció. Eso ya lo sabemos todos. ¿No es cierto? Entonces, esa naturaleza caída de Adán es con la que todos nacemos. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis para los hermanos, tal vez, lo hemos hablado, pero es bueno recalcar. Se maneja mucho el primer pecado, ¿no? O la esencia del pecado. Hay un nombrecito que se me olvidó ahorita, hermanos, o el pecado original, ¿no? Y citan Romanos capítulo 5, verso 12 para decir que todos nacemos pecadores. Por favor, escucha esta parte, discípulo, discípula. Nadie nace pecador. Es una diferencia entre decir nacemos con naturaleza pecaminosa a decir nacemos pecadores. Por eso los calvinistas, los reformados, ¿qué hacen? El bebé, por ejemplo, para los calvinistas reformados, un bebé ya ha nacido pecador. Porque según ellos, la depravación total, ¿qué es? Nació en condenación, no puede creer en nada, está desviado, está muerto espiritualmente. Entonces, si un bebé nace ahora en el materno infantil, en este caso en mi país, Bolivia,
está naciendo ahora, si ese bebecito muere, por la teología de los calvinistas y reformados, como es pecador, depravación total desde su nacimiento, por la herencia de Adán, conclusión, ese bebé ¿a dónde se va? Al infierno. Eso no enseña la Biblia. Entiendan esto. Por eso esperen el estudio completo de Romanos, que lo vamos a llevar conmigo. Romanos capítulo 5, verso 12, nos va a hablar del pecado y la muerte. Sí, pero hay que entender que nosotros predicamos y enseñamos que el hombre nace con naturaleza pecaminosa, pero no es pecador. Eso es muy diferente. Nace con la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Y esa naturaleza pecaminosa, tarde o temprano, lo va a llevar a ¿qué? A desviarse de Dios, a apartarse más de Dios. Lo vemos eso en los infantes, en los adolescentes, ¿sí o no? Alguien preguntará aquí, hermano, tengo un hijito de 5 años, de 6 años. Ya, muy bien, calvinistas reformados equivocados. Ellos dicen que son pecador, pero no, la Biblia no dice. Sí, entiendo que mi hija de 5 años, entiendo que mi hijo de 4 años ya ha nacido con naturaleza pecaminosa. Todos sabemos eso. Muy bien. El punto es cuando eso se hace efectivo, porque Santiago, ¿qué dice? Una vez que eso siembra, una vez que viene la concupiscencia, que es la naturaleza pecaminosa, se hace efecto y se consuma el pecado, dice. ¿Sí o no? Ese es el esquema, o ¿cómo se dice esto? El estándar, no estándar, la cronología del pecado. Porque la teología calvinista es reformada directamente de la punta, pecador, pero no. Hay, según Santiago, un esquema del pecado. Tenemos la naturaleza, la concupiscencia que está en nosotros, y somos sometidos al deseo de pecar, lo hacemos, ya es pecado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puedo saber si mi hijo o mi hija que tiene tal edad ya es pecador? Eso no se puede hacer porque para eso no hay edad. No hay edad. Va a depender mucho del contexto, del trasfondo, de la cultura en donde está. Por ejemplo, Bolivia no es lo mismo que Venezuela, o que Ecuador, que Colombia, o que Estados Unidos, ¿sí o no? Son muy diferentes las culturas, los trasfondos y las historias, las cosmovisiones también. Un niño de acá, de 5 años, un ejemplo, de 5 años, en la ciudad donde yo estoy, ya es más despierto, ya entiende, ya capta, ya sabe discernir. Pero si me voy a un lugar más adentrado por los altiplanos aquí en Bolivia, y un mismo niño de 5 años, ¿sabes qué está haciendo? Ni conoce celular, está jugando ahí en la calle, todo sucio, a veces ahí no está ni con ropa, porque está inocente, ¿sí o no? Ustedes saben eso también muy bien que yo. Entonces, ¿cuál es la edad cuando uno dice ya empezó a pecar? No se puede saber. ¿Cómo vamos a saber eso? Tú tienes que ver la actitud de tu hijo, de tu hija, mediante va actuando. Porque ¿qué te enseñó hoy día? Actitud y acciones. ¿Te enseñó o no te enseñé eso? Entonces, ¿cómo yo voy a discernir mi hijo de 11 años? ¿Será que ya Dios ya ha visto en el juicio porque él ya ha pecado? ¿O todavía seguirá en ese estado de que todavía no entiende esas cosas? Yo no te puedo decir a los 11, a los 12 empieza la vida pecadora. No puedo decir eso. Porque todo puede empezar según la historia, según el contexto, la costumbre, la cosmovisión de ese país, etcétera. Muy bien, entonces cada uno tiene que ver qué cosa. Uno, ya hemos entendido, naturaleza pecaminosa. 2, acciones y actitudes. Acciones y actitudes. Ahí es donde tenemos que poner nuestro foco. Si sus acciones y sus actitudes son completamente equivocadas, conclusión, pues hermanos, ya empezó su vida en desviación y descontrol y en desobediencia a Dios. Cerramos paréntesis, pero ahí los del Zoom, esa parte se me ha entendido que es diferente nacer con naturaleza pecaminosa que decir, ¿eres pecador? ¿Se me ha entendido esa parte? Los del Zoom, por favor. Amén, hermano. Amén. Amén. Gracias. Continuaremos. Muy bien. Cerramos paréntesis. Estamos en la naturaleza pecaminosa. Entonces recapitulamos. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Puedo hacer para una los del pregunta, Zoom. mi Me gusta hermano? torturarlos. Hoy los vamos a torturar. ¿Puedo preguntar algo, por Adelante. favor, mi hermano? ¿Estaría diciendo usted que nacemos Adelante, con adelante. tendencia al pecado? Sí, eso es naturaleza pecaminosa. Nacemos Ok. con la tendencia al pecado. Es decir, al hijo no le enseñes a no hacer el mal o a no mentir. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene la naturaleza pecaminosa. Si tú le dejas a un niño
y no le transfieres lo moral que tú enseñas como papás, al final él se va a desviar. Ustedes mismos han visto eso en los bebés, ¿sí o no? Las mamás y los papás me van a entender. Cuando a nuestro bebé le estamos dando, no sé, un nutritivo, y él dice, no, puchi, no quiero eso, ¿qué quieres? Yogur, dice, ¿no? Pero después, ¿qué hacemos los papás? A ver, recuérdense, pues los que éramos papás así. Ya, si no tomas, hijito, a aquel niño le voy a dar. ¿Y qué hace el bebé? No, 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 no le des, dame a mí, dice, ¿sí o no? Porque ya tiene eso. Siempre nacemos con eso. Y tú vamos a ir viendo eso en la etapa que él va creciendo. Por eso es importante al bebé, a nuestros hijos, inculcarles ya el evangelio. No es tanto de decirle lo moral, hermanos. No es tanto enseñarles, hijito, en la vida te vas a comportar bien. Siempre saludate. Siempre sea agradecido. Siempre pedí por favor. ¿Esas cosas están bien? Claro que está bien. Le va a dar un estándar, algo moral en la vida. Va a ser un buen hombre como ejemplo moral, pero no trae salvación y no es el evangelio. Por eso desde niños, ¿qué hay que inculcarles? La salvación, la persona de Cristo, ¿no es cierto? Lo que es el evangelio. Hay que instruirles en el evangelio, como, como la mamá y la abuelita de Timoteo. ¿Le instruyeron en qué? En el evangelio. Y eso dio frutos, ¿no es cierto? Entonces, lo moral está bien, pero amados hermanos, eso hacen también las personas del mundo. Las mamás, los papás del mundo hacen eso, le enseñan lo moral, el por favor, el gracias, el ser buena persona. Enseñamos eso. ¿Cuál sería la diferencia entre una familia padres cristianos y una familia madres cristianas? Pero madres, padres que no conocen el evangelio. Eso, el evangelio. Por eso es importante inculcar al niño con el evangelio. ¿No es cierto? Y cuidado que alguien me diga, entonces mañana mismo le digo, hijo, tú estás condenado, apartado, destituido. No hagan eso, por favor. Siempre a la mente del niño hay algo importante que se llama el evangelismo. ¿Les gustaría llevar evangelismo, hermanos? Los que no saben, o los que saben también, yo me he sorprendido porque incluso había habido evangelismo a los niños. Tal vez si aquí hay maestros de escuela dominical, ya lo saben, ¿no? El evangelio también se puede llevar a los niños. Es algo muy bonito lo que aprendimos. Así que si alguien aquí hay maestro de escuela dominical, me va a entender. No sabe cómo llevar el evangelio a los niños, que es muy diferente. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, ya estaba por torturarles, hermano, ya estaba por torturarles. Todos hemos entendido que nacemos con la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre, ¿no es cierto? O la naturaleza caída. ¿Quién me dice qué es la naturaleza pecaminosa? Yo sé que aquí todos saben que hay naturaleza pecaminosa, pero ¿qué es exactamente? ¿Quién tiene un concepto, a ver, de eso? O alguna idea, no importa, vale equivocarse, hermanos, estamos aquí para aprender. Alguien del Zoom, abra su micrófono, a ver, o levante la manita. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? No quieren hablar. Voy a preguntar entonces. Lo que Ahí. leímos en uno de los A ver. versículos anteriores, hacer lo que no deseamos, pero lo hacemos, pues como lo venimos recalcando, por naturaleza tenemos una vida pecaminosa y en los pensamientos, a veces en algo que no sea tan relevante, ya pecamos por esa naturaleza. Amén. En algo tan simple como mentir o no mentir, pero evitar no decir la verdad, que decir, bueno, no lo voy a decir. Voy a evitar esa verdad, es mentir indirectamente, ya es un mínimo de nuestra naturaleza pecaminosa. Hacer lo que no queremos en nuestro espíritu, pero está siempre ahí la tentación, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya lo traemos, ya viene como adaptado a la naturaleza pecaminosa. Vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a profundizar un poco más la pregunta. Sí, fallamos, exacto. Fallamos, equivocamos. Por lo que a veces pensamos y sentimos. Y hacemos cosas equivocadas. Pero díganme de dónde viene eso. Sean concretos. Si yo digo, me equivoco, claro, me equivoco. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De mi mente? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene todo eso? Porque la naturaleza pecaminosa se refiere a algo que lleva a las acciones equivocadas. Como dice Pablo, lo que no quiero, eso hago. Pero ¿dónde estaría la naturaleza pecaminosa?
La desobediencia, el orgullo. En el No, corazón, seguiría porque siendo la Biblia dice abstracto. que del corazón salen todas las cosas En malas. en el corazón, ahí es donde tenemos la naturaleza pecaminosa. Es por eso que a veces sentimos el odio, el rencor, la envidia, todo eso. Y ese es mi punto de vista. En el corazón, por naturaleza, lo tenemos esa tendencia. Ok, está bien, pero Hermano, un momento. Vuelvan a pensar, pero ahora piensen en nosotros, en los creyentes. Dejamos a un lado a los incrédulos. Muy bien, ellos ya hemos visto eso. Pero recuerden que nosotros tenemos dos naturalezas. En ese sentido, dígame, ¿en qué parte de nosotros está la vieja naturaleza? En el viejo hombre. Seguiría siendo abstracto. ¿En qué parte? Alguien dijo el corazón. A eso todavía ya se entiende. Pero falta algo allí. hermano, a ver, buenas noches, Dios lo bendiga. Amén. Cuando Adelante, hablamos de Adán, cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, en él no había esa naturaleza realmente, ese pecado. Ya cuando entra el pecado, esa naturaleza ya entra, como dice en la palabra, ¿no? Conociendo ya el bien y el mal, ya se implanta prácticamente, ¿no? En el hombre. Ahora, esa naturaleza, yo lo entiendo que solo cuando viene Cristo, cuando nacemos en Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo y por Cristo, ¿no? Vamos a dejar esa naturaleza, digo. Eso es lo que yo opinaría más o menos. Muy bien. Ahí, hermanos, tienen que tener una cosa. No se puede dejar la naturaleza pecaminosa hasta que dos cosas pasen. O Cristo venga en el arrebatamiento o yo muera. Ahí sí se puede dejar. No se puede quitar eso porque está en nosotros, vive en nosotros. Porque Entendamos muy está en bien la eso. carne. Ya, ahí ya vamos. Entienda lo siguiente. ¿Qué entendemos cuando algo que no debemos hacer es colocar rápidamente nuestras palabras a la vida? Porque el hermano dijo, lo colocó, se colocó en Adán. Es como que Dios vendría a la naturaleza pecaminosa y tomaría a Adán. Así entendemos, ¿no es cierto? Pero no. Recuerda que el texto de Génesis dice, se les abrió los ojos. No dice, se vino a ellos la naturaleza pecaminosa. Por eso, discípulas, a ver, poquito meditaremos. Traten de meditar. Alguien ya dio una pista. ¿Dónde está la naturaleza pecaminosa? Será en nuestro ADN porque es como una herencia pecaminosa que tenemos de Adán. No. En la parte de la carne, porque el espíritu es completamente santo, el alma también, pero el cuerpo es donde radica, ¿no? La naturaleza pecaminosa, ¿no? Hasta Muy que bien. seamos transformados nuestros cuerpos. Amén. Muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco más con ustedes, discípulos. Pongan aquí adelante. Miren aquí adelante. No es el corazón. ¿Por qué? Atiendan esta parte. Recuerden que la salvación tiene tres fases importantes de las 6 que ya toqué. Bueno, no toqué acá, pero ya tocamos entendiendo la salvación y son justificación, santificación y glorificación. Miren aquí adelante nada más. Esto es lo que pasa con un creyente. Justificación, santificación y glorificación. Creo que aquí se ve bien mis deditos, ¿no? Ahí. Entonces, los tres aspectos de la salvación van muy unidos con las tres partituras o las divisiones del hombre, alma, cuerpo y espíritu. ¿No es cierto? Miren aquí adelante. En la justificación, el espíritu es renovado. Tito capítulo 2 dice que hemos sido renovados, renacidos. ¿No es cierto? Entonces, en la justificación, aquel hombre que era culpable, el pecador, pasa a ser justificado, declarado justo y tiene una nueva naturaleza y su espíritu ha sido renovado. ¿No es cierto? Segundo, en la santificación, el alma, que también atribuye el corazón, se está siendo santificado. Entonces, si decimos, ¿de dónde sale eso? Recuerden que estamos en nosotros, en los creyentes. Si decimos que salen las cosas malas porque está en nuestro corazón, estamos diciendo que nuestro corazón es pecador, pues. Pero la Biblia dice que nuestro corazón, nuestra alma, está siendo santificada. Por lo tanto, el corazón está en un proceso como el alma. El alma y el corazón, por si acaso, son términos que van a manejar muy adecuado. Ahora, en la santificación, el alma está en progreso de santificación. Pero Pablo en el texto, ¿qué dice? ¿De qué dice en el texto?
mora en mí, dice. Lo que no quiero hacer, eso hago. Alguien lo dijo, la carne. O alguien dijo, el cuerpo. Ah, estaba en la explicación. Y el cuerpo, que es el tercero, el cuerpo va a ser regenerado, cambiado, transformado, glorificado en la última etapa de la salvación, que es la glorificación final del creyente. Esa es la última etapa de la salvación. El cuerpo sí está en pecado. El cuerpo sigue estando desviado, etcétera. La carne. Muy bien. Ahora díganme, discípulos, discípulas, específicamente, ¿qué es carne ahí? El ¿Qué cuerpo. entienden por carne? Sigue siendo lo El mismo. cuerpo, somos seres tripartitos, pero por ser seres tripartitos, bueno, nuestro ser, nuestro sentido, porque yo pues pienso que en la carne, al estar conscientes de que somos seres naturales, que vivimos en el mundo, nos dejamos llevar por las cosas del mundo y ahí es en donde caemos en pecado. Como dice ahí, hacemos Muy bien. cosas que no queremos. El mundo, amada hermana, atrae a nuestra carne, eso sabemos, atrae a nuestro cuerpo. Pero ¿a qué parte de tu cuerpo va a atraer? ¿A qué parte de tu carne? Lo dice Pablo, lo dice Pablo. Leeremos el texto, mira. Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el 19, el texto que hemos abierto hoy. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Subraya eso. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lea con calma. Sigamos conmigo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, esto subraye, esta ley, que el mal está en mí. Subraya eso. ¿Está en dónde? En mí. Así que, perdón, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esta es la clave. Pero veo otra ley en mis miembros. Miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Mira aquí, amado hermano. Mire, esto vas a aprender hoy, amado discípulo. Sabemos que es carne, naturaleza pecaminosa, pero a veces no profundizamos. ¿Dónde realmente está alojado eso? No está en el corazón, tampoco está en la mente, porque contradeciría, porque Pablo en Corintios, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo y tampoco en nuestro corazón. Nuestro corazón sí quiere hacer las cosas de Dios, pero hay algo aquí que hace lo que mi corazón no quiere hacer. ¿Me están entendiendo? Pablo dice, no lo hago yo, sino que el que mora en mí, ese lo hace. Yo no, porque yo quiero, ¿eso de dónde nace? De su corazón. Pablo del corazón, ¿qué quiere hacer? Cumplir la ley de Dios. Pero hay otra ley. Escucha esta parte, mira aquí. Como nuestro alma espíritu ha sido renovado, ¿qué va a querer? Hacer la voluntad de Dios. Y eso va a ser ligado por el bautismo del Espíritu Santo. Queremos cumplir la ley de Dios, pero hay otra ley dentro de nosotros que quiere pecar. Eso es la vieja naturaleza que Pablo dice, mis miembros. ¿No es cierto? Ahora alguien dirá, hermano, o sea que miembros, puedo entender mi mano, así, mis pies, mis dedos, así, como que piensan, así quiero hacer el mal, así más o menos. ¿Qué quiere decir Pablo con miembros? ¿Mm? Son 5 puntos que hemos avanzado en la escuela. Todos. Piensen, me gusta hacerles pensar. Muy bien, ya no piensen tanto. Ahí van a humear ahí en la casita. Vamos a ir, ¿ya? ¿Dónde está alojado la vieja naturaleza? ¿En nuestra carne, en nuestro cuerpo? Sí. Pero el pecado exterior, ¿cómo? ¿A dónde transmite esos deseos? Y este hombre interior pecaminoso quiere hacerlo, porque Pablo lo va a decir. Son deseos. Ahora, mira aquí adelante. Escuche, mira aquí adelante. Esto es hermoso. Por si acaso, amados hermanos,
se está acabando de escribir el libro Entendiendo la Salvación. Los que ya tienen el libro aquí en mi país, porque se está preparando ya para los del exterior, ahí estoy explicando qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Y realmente dónde implica el nacer de nuevo y dónde implica la vieja naturaleza. Entonces, mira aquí adelante. La vieja naturaleza, sabemos que es en pecado, ¿no es cierto? Es pecado en desviación. Muy bien. Entonces, el hombre viejo o el hombre pecador en este mundo terrenal se guía bajo instintos naturales, instintos de pecado. ¿Cuáles son? 5. Vista, olfato, tacto, gusto. Ahí me falta uno. ¿Quién sabe quién es? ¿Qué más me falta? Oído. Oído, exacto. Entonces, miren aquí. Estos 5 sentidos siempre van a llamar la atención a lo terrenal. Lo que veo, deseo. Quiero escuchar cosas que tal vez no, en realidad no, el mundo no produce cosas que quieran nutrir mi espíritu o cuando soy salvo, en este caso. Entonces, estas dos naturalezas se dejan guiar por 2 instintos. ¿Cuáles son? En la carne, guía ¿qué? La vista, lo que oigo, lo que veo, lo que escucho, lo que añoro, lo que deseo, lo que palpo. Pero en este lado del nuevo hombre, solamente hay uno, la fe. ¿Dónde dice eso? Vamos a 1 Corintios. No voy a extender en Romanos, léelo tú, pero me voy a leer un texto clave ya nada más. 1 Corintios. A ver. 1 Corintios capítulo 7, si no me equivoco. Ya me olvidé, ya se me fue la memoria. Pero Pablo dice, hablando también del cuerpo, él dice, aquí está, 2 Corintios capítulo 5, verso 6. En el contexto, Pablo está hablando del vivir por fe y va a colocar importancia al cuerpo y a la fe. Él va a decir, somos muertos, nuestro cuerpo está siendo atacado, nuestro tabernáculo se va deshaciendo, pero tenemos un nuevo tabernáculo, un edificio. Habla del cuerpo y dice más adelante, No se escucha, hermano. quisiéramos estar Fernando. ausentes de este cuerpo para estar presentes. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha ahora? Ahorita ya. Ok, gracias, hermana. Por favor, díganme cuando no se escucha, por favor. Vamos al capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Mira aquí adelante. Voy a explicar esto, te voy a explicar todo el contexto, pero tú lo vas a leer. En el contexto, Pablo está hablando de la fe y también el sufrimiento en la carne, en el cuerpo, porque Pablo dice, somos desamparados, pero no estamos abatidos, somos enfrentados, pero no estamos derribados, etcétera. Y va a hablar del cuerpo y va a decir, no se entristezcan, el cuerpo va a ir mermando, va a ir sufriendo, pero tenemos una mejor morada en Dios. Más adelante sigue hablando de las 2 diferencias de la fe y del cuerpo y dice, quisiera estar ausente al cuerpo para estar presente al Señor, porque este cuerpo nos separa de Dios, este cuerpo nos aleja de Dios, por eso él dice, quiero estar con él. Entonces en el 6 dice, pero tenemos que estar en este cuerpo. Tenemos que estar porque esperamos nuestra redención, va a decir. Y en el 6 dice, así que vivamos confiadamente, confiados siempre y sabiendo, escucha esto, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Y el 7, mira lo que dice, porque por fe andamos, no por vista. No por sentidos terrenales, no por sentidos humanos por los cuales nos guiamos. El hombre carnal, el hombre natural, lo que mira, desea. Esa casa la quiero, la tengo que tener. Oye también, ¿no ve? Dice que hay una nueva carrera que está pagando muy bien. Eso tenemos que estudiar y me voy a meter a eso. ¿Cómo rige su vida el hombre natural? Lo que oye, lo que ve, ¿no es cierto? Lo que desea, se deja guiar por sus instintos terrenales. La palabra viene y ¿qué dice? Cierra esos ojos terrenales y abre los espirituales. ¿Cómo se llama eso? Vivir por fe. Ahora lo que creo, lo que esmero, lo que anhelo, mis metas ya no son guiadas por lo que veo, por lo que oigo, por lo que deseo, sino es guiado ahora por la fe en Dios.
¿No es cierto? Ahora dice 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Me dejo entender? Entonces siga mirando aquí adelante. ¿Por qué caemos al pecado? Porque nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, nuestros sentidos carnales, vista, olfato, oído, lo que oímos, lo que hablamos, nos van a llevar al mal. Queremos hablar cosas equivocadas. Queremos mirar cosas equivocadas, ¿sí o no? Queremos seguir escuchando cosas que no deberíamos escuchar. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Entonces tú tienes que entender eso. Tu cuerpo va a ser manejado por eso. Eso es lo que maneja. Y el hombre espiritual, ¿por qué es manejado? Por la fe. Y dentro de la fe, ¿qué está? Obediencia, exaltación, rectitud, vivir en justicia, oración, etcétera. Todo eso implica la fe, confianza en Cristo y la obediencia en Cristo también. Hay una separación. Ahora tú ya sabes, cuando Pablo dice, ve una ley que está en mis miembros, Pablo, uno puede entender su pie, su mano, ¿qué es? No, sus sentidos terrenales. Pablo también tenía distracciones, tenía también tentaciones, como nosotros, él mismo lo dice, ¿no es cierto? Volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Y si alguien tiene alguna pregunta de esto, un texto más podemos aclarar. Romanos capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ahí. Continuaremos con Romanos. Romanos capítulo 7. Mira lo que Pablo va a decir más adelante. Romanos capítulo 7. Nos hemos quedado, creo, en el 23 y vamos a continuar. Sí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿Entiendes? Y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis, otra vez, miembros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mira aquí lo siguiente. Por eso Pablo exactamente lo refleja esto en Corintios capítulo 5, lo que acabamos de leer, 2 Corintios. Porque él dice, este cuerpo está muerto. Está muerto este cuerpo. Quiere pecar. Este cuerpo se rige por deseos materiales. Quiere mirar, quiere escuchar, quiere hablar y después quiere hacer, quiere practicar. Eso quiere hacer él, pero no. Ahí está la lucha. ¿Quién va a ganar más? ¿Aquellos deseos que te impulsan a motivar la carne, el cuerpo, o aquellos que te van a impulsar a motivar el espíritu, el hombre interior? Hasta ahí. ¿Se me ha entendido esta parte? Discípulos, discípulas. Sí, sí, gracias. Está claro. Muy bien. Vamos a un texto más. Yo sé que un texto más siempre es bueno. Vamos a Corintios capítulo 1, capítulo 7. A ver, ya se me olvidan los textos, pero sé que está en Corintios. Primera Corintios, aquí está. Primera Corintios capítulo 9. Primera Corintios capítulo 9. Verso 24 al verso 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, subraya el sentir de Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, sin propósito. Yo sí corro para ganar. Y después dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino quien que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, han visto 9:27 para decir que la salvación se pierde? Porque Pablo dice, no sea que yo venga a ser eliminado. ¿Alguna vez has escuchado este texto como pérdida de salvación? Pablo también temía ser eliminado, dice. Descalificado. Vamos a explicar esto rapidito. Mira, aquí yo te lo voy a explicar rápido porque el contexto tú lo vas a leer. Capítulo 9 está hablando de su derecho de apóstol, que está privándose de sus derechos, de la ofrenda, de los bienes, etcétera, para solamente glorificar a Dios y dar gracias por el evangelio que está trayendo. Habla también de la ley. En el capítulo 9, verso 20 al 22, habla de las leyes, la ley de Dios, la ley de los judíos y la ley de Cristo, pero no voy a abundar en eso. Y Pablo va a hacer ejemplo. Mira aquí adelante.
Pablo va a utilizar dos deportes de la época. El atletismo lo digo para que entendamos hoy en día, y el boxeo lo digo para que entendamos también. Carrera y golpear. Siga, mira aquí adelante. Pablo está utilizando la ilustración de dos deportes que se hacían en ese tiempo, el atletismo y el boxeo o la pelea. Siga mirando aquí adelante. Y él toma el primer ejemplo y dice, yo corro como ellos para obtener la medalla, el premio. Yo no corro por si acaso, estoy parafraseando, yo no corro por si acaso, yo sí corro para obtener la meta. Esa es mi mente, dice. ¿No es cierto? Segundo, cuando va a tocar el segundo deporte, que es el golpeo, el boxeo, la lucha, él dice, sino que golpeo, perdón, yo no golpeo al aire. Escuche, mira acá, mire, esto es importante, porque igual esto es conectado con lo que estamos viendo. Cuando uno practicaba el deporte, ¿qué tenía que haber? Rival. Si no, no es boxeo, si no, no es golpeo, ¿sí o no? Y Pablo dice, yo no golpeo al aire. No es que no tengo rival, tengo rival. Yo no golpeo al aire. ¿Qué golpeas, Pablo? Yo golpeo mi cuerpo, dice. Yo golpeo mi cuerpo. ¿A qué se está refiriendo, según el contexto, la mentalidad de Pablo? Al cuerpo, a sus miembros, a mis deseos que quieren ganarme. Porque, ¿qué dice? Escucha esta parte, solamente escucha. Cuando habla del que va a luchar, del segundo deporte, ¿qué dice? El que pelea, el que golpea, se abstiene de ciertas cosas, dice, ¿sí o no? Se abstiene, lo deja. Por ejemplo, en la lucha, comer bien, ¿sí o no? Comer saludable, no tomar refresco. ¿De eso qué se abstiene? ¿Su cuerpo qué quiere? Voy a poner un ejemplo aquí nada más, ¿ya? No sé, un pollo, un rostizado, algo que no pueda nutrir su carrera o su oficio de deportista. ¿Y qué hace? No, tengo que abstenerme de esto porque esto no me ayuda. En la mente del deportista que practica el boxeo, me abstengo de esto porque tengo que estar preparado para mi deporte, para mi lucha. ¿No es cierto? Pablo usa eso y dice, yo también me abstengo. Como él se abstiene, también yo me abstengo. Y yo no golpeo al enemigo, tampoco golpeo al aire. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Y qué dice? Lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dos cosas te voy a explicar. Uno, Pablo dice que él sometía su cuerpo, es decir, sus miembros, es decir, sus deseos, que vimos hace un momento, a la obediencia sincera a Cristo. Eso se abstenía. El cuerpo quiere, claro quiere mirar, quiere escuchar, quiere ver, quiere hacer. Pero Pablo dice, hay que abstenerse porque miren al que practica boxeo. No hace esas cosas porque le ayuda a él. Lo mismo, no hagan eso porque no les ayuda a ustedes y abstenerse de eso les va a ayudar espiritualmente. ¿Y tú, Pablo, qué haces? Yo hago lo mismo. ¿Y qué haces con tus cuerpos, con tu cuerpo, con tu deseo, con lo que deseas hacer la carne? Lo golpeo, dice, lo golpeo. Obviamente no le está golpeando, ¿no? Él está hablando de que lo está sometiendo a la autoridad de Cristo. ¿Qué está aplicando Pablo aquí? Uno de los frutos de Gálatas 5:22. ¿Quién me dice qué está aplicando Pablo para decir lo golpeo, lo pongo en sujeción? Uno de los frutos. Dominio propio. Exacto. Pablo está utilizando el dominio propio. Eso es golpear. Ya, hermano, hemos entendido. Muy bien, golpear es dominio propio. Ahora, a la clave. Yo quiero saber si ha perdido o no ha perdido la salvación, porque el texto dice, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien. Ahora, escuche esto. Pablo era salvo, pero aquí está hablando del ministerio. En el capítulo 9, todo el capítulo está hablando del ministerio. Escuche, líderes, pastores, si hay aquí líderes, pastores o alguien que está sirviendo en la iglesia. Nuestros deseos van a estar siempre ahí. Quieren salir, quieren hacer, quieren escuchar, quieren ver. Si no practicas el dominio propio, eso va a emerger, va a resultar en pecado y va a arruinar todo el ministerio. Por eso Pablo dice, no sea que yo sea eliminado, no de su salvación, sino del ministerio. Hermano, ¿acaso si peco el ministerio se puede perder? Claro. Dios puede quitarte el ministerio. ¿O no sabían eso? ¿O quieren un texto en Apocalipsis que les demuestre cómo Dios les dice, arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero. Arrepiéntete, porque vendré
y te castigaré. Arrepiéntete porque si no te vomitaré de mi boca. Ya no serás útil para el ministerio. Eso se refiere Pablo, porque el contexto, todo el 9, ¿de qué está hablando? ¿De salvación? Pablo no está explicando, les voy a enseñar cómo ser salvos. No, Pablo está hablando del ministerio, de su apostolado, de lo que predicó a judíos, gentiles, con ley, sin ley, etcétera. Y dice al final, yo mismo golpeo mi cuerpo, mis deseos, mi vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que estas naturalezas no me ganen, yo utilizo el dominio propio. Porque si esto me gana, yo puedo perder el ministerio. ¿Entendieron esta parte o hay preguntas, discípulos, discípulas? Esta parte, porque ya vamos a pasar al siguiente, ya con eso vamos a finalizar. No sé si alguien quiere decir algo. Muy claro, hermano, se entendió. Amén. Amén, mi amado hermano. Entonces, vamos a lo último. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa y hemos visto en el inciso B, esta naturaleza nos induce a pecar. Vamos a un texto, hermano Marcos, por favor, tú. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Vete ahí. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15 y con eso finalizamos. Recuerde que estamos en el punto ¿por qué peco? Respondimos. 1. Heredamos la naturaleza pecaminosa. 2. Esta naturaleza pecaminosa nos induce a pecar. En ese punto estamos. Santiago capítulo 1, verso 13 al verso 15. ¿Qué dice la palabra? Escuchemos. Adelante, hermano Marcos. Bendiciones. Amén. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Gracias. Esta es la causa por el cual aún seguimos pecando. Santiago nos da la luz a esto, pues esta naturaleza que aún está dentro de nosotros es la que nos tienta, seduce, nos atrae a ¿qué? A pecar. Para concluir, espero que hayas aprendido mucho, amado hermano. ¿No? Hemos profundizado un poco acerca de la naturaleza pecaminosa, pero estamos en esta pregunta. ¿Por qué peco? Respondimos, tienes la naturaleza pecaminosa. Pero hermano, a mí me han enseñado que en el bautismo ya la naturaleza pecaminosa ya no está. No. En Romanos capítulo 6, algunos aplican eso, ¿no? Pero Pablo en Romanos capítulo 7, ¿qué dice? Aún mora en mí. ¿Te das de cuenta? Entonces la naturaleza pecaminosa sigue está. Pero Dios nos ha dado una naturaleza nueva. ¿No es cierto que se llama como el nuevo hombre? Y el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿El viejo hombre sigue está ahí? Sí, sigue está ahí. ¿Y ese viejo hombre qué quiere? Pecar, afrentar contra Dios, desviarte. Pablo, ¿qué dice? Pablo no dice, lo hago yo. No dice él. Lo hace él, el pecado que mora en mí. Pablo entiende eso. Y tú tienes que entender, de los 9 dones de Gálatas 5:22, el menos explicado es el del dominio propio. Se habla mucho del amor, la paciencia. Tenemos domingos de devocionales del amor, paciencia, mansedumbre, templanza, pero muy poco se habla del dominio propio. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque a veces no entendemos la realidad de esto. Cuando en este discipulado te vamos a llevar, venga, te voy a enseñar cómo está tu naturaleza. Antes, ahora, ¿cómo está? Tienes 2, vieja y nueva. ¿Cuál tienes que alimentar? Esta. Ahora te voy a enseñar la naturaleza. ¿Dónde está? En tus miembros. ¿Qué parte es eso? Lo que ves, lo que oyes. ¿Y eso en qué se transmite? En acción. Lo dice Santiago. No digamos que hemos sido tentados por Dios, sino por nuestra concupiscencia. ¿Eso qué es? Deseo. Deseo que está aquí. Mis ojos desean. Mis oídos también. Quiero hablar cosas. A eso se refiere. ¿No es cierto? Una vez que deseas, haces acción, consumaste el pecado.
¿Me dejo entender? Entonces, amados hermanos, con esto entendamos lo siguiente. El pecado, amados hermanos, está ahí. Y Pablo dice lo siguiente. Este pecado mora en mí. Pablo no da la conclusión, pero ya hemos sido libertados. No dice. ¿Qué dice? Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Y cuando Pablo dice eso, amados hermanos, está refiriéndose a algo. En la antigüedad, amados hermanos, muchos saben que un castigo de una persona que había matado a otra persona inocente, ¿qué hacían? Le enterraban vivo, ¿sí o no? Ese era un castigo, pero le enterraban vivo en el mismo ataúd con la misma persona muerta que le había matado. Ese era un castigo. Pablo está utilizando eso cuando dice, miserable de mí, que estoy en este cuerpo muerto. Escucha lo que voy a decir. Mira aquí, vamos a tomar esta analogía porque esta es la mente de Pablo. Tú y yo, miremos esto. Estamos compartiendo este tabernáculo, esta vida, con un hombre muerto, como Pablo, miserable. Este hombre, esta carne está muerta. Tú estás compartiendo esto con alguien muerto, ya está. ¿Y ese muerto qué significa? Se va a alejar de Dios, tiene deseos, está esclavo del pecado, tiene la ley, dice ahí, ¿no? Tiene una ley que está en él, que es el pecado. Está vendido al pecado, dice Pablo. Y eso tú tienes que entender. Cuando entiendes eso, rápidamente, Pablo, ¿dónde te lleva? A dominio propio. Que me encantaría dar la serie de estos 9 dones, hermanos, que son plenos. Poco se habla del dominio propio, repito, pero estúdialo tú. Muy bien. Con esto cierro lo siguiente. ¿Te has dado de cuenta, amado hermano, amado discípulo, discípula, que hay un enemigo superior a Satanás y al sistema del mundo que afrenta nuestro caminar de fe? No era Satanás. No era tanto el sistema es corrupto, el sistema es pecador, claro, Satanás también, es Dios de este mundo, entre comillas, sí, pero la Biblia te está diciendo, hay alguien ahí que está en ti, de él tienes que cuidarte. Y para que sepas dominar, te doy esto más, dominio propio. Golpea tu cuerpo, somételo a la obediencia de Cristo. ¿En dónde está eso? En ti. Hermano, ¿cómo puedo tratar por el pecado? Dios que me dé sabiduría, Dios que me mande poder para vencer al pecado. Dios ya te dio, hey, ven, tienes el Espíritu Santo y Él va a producir dominio propio, pero ¿en qué momento tú vas a desear eso? ¿En qué momento tú vas a darle ese espacio al Espíritu Santo? Él lo puede hacer. La pregunta es, ¿lo quieres tú? Dios dio la solución. Está ahí en los 9 dones del Espíritu Santo. Está ahí en los 9 frutos, perdón. La pregunta es, muchas veces tú no quieres dejar de mirar lo que miras, ¿sí o no? Tú no quieres dejar de escuchar lo que escuchas. Jóvenes, señoritas, en especial ustedes. Si alguien está hablando, en especial varones, ¿han visto los varones cuando se reúnen entre hombres cómo hablan? Y no me van a decir que hablan de fútbol o nada más. Los varones saben que hablan los varones del mundo. Hablan cosas sucias. Y tú tu oído ahí prestadito, ¿no? A ver, me sacaré todavía mi audífono, escucharé así. Y todavía otros cristianos, entre comillas, voy a decir esto, aumentan. Un chiste más picante yo tengo. Esto más hecho, esto más. Cuidado. Por eso te decía, el punto aquí no es si Dios ha dado la salida. Él lo dio. El punto es si tú quieres eso. Realmente deberías tú decir, ya no quiero escuchar esto. Ya no quiero mirar esto. Algunos siguen luchando incluso con lo sexual. Siguen luchando incluso con qué? Con telenovelas, con cosas mundanas. Por ejemplo, he conocido hermanitas cristianas y me decían, hermano, tengo una fiesta, pero voy a ir. Bueno, es tu decisión, pero la Biblia no dice eso, dice apartaos. Y después en su Facebook, ¿sabes qué coloca? Mirando ahí, porque aquí en Bolivia, no sé, hay en los otros países, aquí en Bolivia, los peruanos igual me van a entender, llegan grupos musicales y lo primero que traen como atracción no es la música, no es tanto eso, son las bailarinas. Las bailarinas semidesnudas, bailando ahí, la gente se alborota y todavía con sus celulares así. Pero a la misma vez, ¿qué traen? Jóvenes, hombres, semidesnudos, se sacan la camisa y empiezan a bailar. Alguien dirá, se estará riendo, pero esto no es chiste. Ponga atención a esto, porque Pablo está siendo muy certero en esto. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando aún?
Esta hermanita me decía, yo voy a ir, y en su Facebook publicaba, aquí pasándola bien, y con la foto, mandaba el videito de esos jóvenes así. Realmente, amados hermanos, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿O todavía va a abundar la carne? ¿Qué está dominando en tu vida? Qué bien, aplausos. Sabes qué es carnalidad, sabes que hay una vieja naturaleza, sabes, pero ¿la estás combatiendo? Hoy mismo tú te has dado de cuenta. Sí, sé que hay una nueva naturaleza y que hay una vieja naturaleza, lo sé, pero el punto no es saber acerca de eso, el punto es hacer algo. Y la Biblia dice que golpea tu cuerpo y lleva la obediencia a Cristo, porque no aprovecha, porque no te ayuda, no te deja crecer. Jóvenes, señoritas, en especial ahora en el mundo del internet, hay cosas que no debes ver, ya no debes ver, ya no debes escuchar, ya no debes hablar. Varones, por favor. Tristemente, yo he visto pastores dando sus chistes picantes. Acaba el culto, afuera se reúnen entre 3, 4 pastores líderes y sus chistes picantes. Por favor, tengamos dominio propio. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Eso va a estar con nosotros? Sí, pero dominen. Entiendan como Pablo. Pablo, ¿qué les dice? Pablo no les da las alas. Pablo, ¿qué le dice? Está muerto este hombre. Lo mismo digan ustedes. Esto lo que miro es producto de este hombre que es pecador, de mi vieja naturaleza. Y Dios, ¿qué me dice? Somételo a la autoridad de Cristo. Hermanitas, por favor, en vez de estar mirando una prédica, en vez de estar mirando a un pastor que lleva el sana doctrina, o en vez de estar mirando al hermano Fernando ahí en YouTube, te estás mirando tus novelas, estás mirando ahí ¿cómo se dice de los coreanos? Doramas, creo, si no me equivoco, ¿no? Y todavía no duermes. Interesante estaba el capítulo, pero son las 10 de la noche. No, hasta las 12 voy a mirar. Y sigues continuando, ¿sí o no? Ahí están moviendo sus cabezas algunas de las hermanitas. Varones también. Varones, no sean dados, por favor, no sean dados al juego. No se han dado a eso. Es momento de que madurar, sean discipulados, tengan obediencia. Jesús lo dijo. Si tu ojo es ocasión de caer, si tu pie, si tu mano, córtatelo. ¿Qué significa eso? Cuerten la acción. Yo no estoy diciendo que en el mundo no hay ese tipo de cosas. Va a haber, pero Jesús, ¿qué dice? Cuerten la acción. Si estás mirando algo y sabes que no está bien, corta la acción, deja de mirar a otro lado. Es más, Pablo a Timoteo, ¿qué les dice hablando a los jóvenes? Huyan de las pasiones juveniles. Huyan, escapen. Pablo sabía también que combatían los jóvenes con eso. Jóvenes, por favor, tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Entienden una cosa, mucho se predica de esto. Escuche para finalizar. Mucho se predica de que el mundo está oscuro, de que el mundo está en maldad y de que el mundo está en tinieblas. Pero también tenemos que entender que hay tinieblas y hay maldad aquí. Aquí hay maldad también. Y no es tanto atacar la maldad del mundo, sino es atacar lo que está aquí. ¿Y qué dice Pablo? Aquí está, mora en mí. Mora en mí. Mediten en eso. De mi parte ha sido un placer por estar con ustedes en el discipulado del día de hoy. No hemos podido llegar hasta la final, pero poco a poco vamos avanzando. Espero que hayan podido meditar mucho en lo que hemos visto. Espero que se les haya aclarado ciertas partes de este discipulado y también de la vieja y la nueva naturaleza. La siguiente semana continuamos con resultados del pecado. Muy bien, que Dios me los bendiga. Hermanos en Zoom, por favor, pueden abrir sus micrófonos y despedirse de los hermanos en Facebook, por favor. Despidámonos. Que Dios me los bendiga, hermanos en Facebook. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. De Facebook. Feliz noche. Muchas Dios los bendiga, bendiciones. amados hermanos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiga, mis Bendiciones hermanos, a muchas todos. gracias. Gracias, hermano Fernando. Mi hermano Fernando.